En la mañana del 7 de noviembre, los restos de Anna Keeper fueron encontrados ocultos debajo de la cama del mismo camarote en el que había entrado la noche anterior. Sin cámaras, sin testigos, solo un grito oído alrededor de la medianoche y 8 horas de completo silencio. La única persona vista entrando y saliendo de esa habitación afirma que no recuerda nada. Mientras tanto, la autopsia, las grabaciones del barco y los expedientes judiciales contienen todos vacíos inexplicables. Esos 6 vacíos de la investigación podrían estar ocultando lo que realmente le pasó a Anna y por qué nadie ha sido acusado. Todas las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Según informes de investigadores federales y de fuentes periodísticas confiables, el intervalo de tiempo entre las 21:30 y las 22:00 del 6 de noviembre de 2025 ha sido establecido como el último periodo en el que se confirmó que Anna Keaptainer seguía con vida basándose en imágenes de las cámaras aún operativas a bordo del Carnival Horizon. Los analistas de vídeo del FBI revisaron cuidadosamente las grabaciones y determinaron que Anna abandonó la zona del casino de manera tranquila y natural, sin mostrar comportamientos inusuales ni expresiones faciales que sugirieran angustia. Parecía estar pasando brevemente a ver a los miembros de su familia, probablemente para ponerlos al día sobre su noche, o simplemente para hacer acto de presencia tal como era consistente con su rutina normal durante el crucero. La última interacción documentada se produjo durante una breve conversación con sus abuelos Barbara y Jeffrey Keaptainer, cerca del casino. En una entrevista con ABC News, Bárbara recordó que Anna se les acercó, sonrió y dijo con cariño: «Mima, los quiero. Nos vemos luego». Los psicólogos forenses y expertos en análisis de voz que examinaron las declaraciones de los testigos y las pruebas relacionadas no encontraron indicios de ansiedad, miedo o coacción en el tono ni en el comportamiento de Anna, lo cual coincidía con la dinámica familiar cercana y de apoyo que los familiares describieron repetidamente. Los investigadores también recopilaron declaraciones del personal del casino y de pasajeros cercanos para corroborar esta línea temporal, confirmando que Anna se había acercado varias veces esa noche para revisar cómo estaban sus abuelos, a quienes llamaba cariñosamente Mima y Peipa, antes de abandonar la zona definitivamente. En el contexto más amplio de la investigación en curso, los equipos forenses del FBI han analizado los registros de acceso de las tarjetas llave y grabaciones de seguridad adicionales de todo el barco, estableciendo que solo una persona fue registrada entrando o saliendo del camarote de Anna después de esta última aparición. Los informes médicos y toxicológicos preliminares indican que no había presencia de alcohol ni de sustancias controladas en su organismo en el momento relevante, aunque los resultados completos de la autopsia siguen pendientes. Los perfiladores criminales y analistas de cronologías continúan utilizando estos datos verificados para reconstruir la secuencia de los hechos con precisión, centrándose en las pruebas objetivas más que en la especulación. La cronología detallada del 6 de noviembre muestra que Anna había salido antes de tiempo de la cena familiar, debido a molestias por un trabajo dental reciente. Se cambió de ropa y luego pasó tiempo en la zona del casino, lo que reflejaba lo que parecía ser una noche típica hasta el momento de su desaparición. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han subrayado que la investigación se lleva a cabo de forma metódica, basándose en pruebas científicas, registros digitales y testimonios de testigos para establecer los hechos. La familia Keaptainer, a través de diversas declaraciones a los medios, ha expresado su esperanza de que este exhaustivo proceso de investigación acabe proporcionando claridad al tiempo que pide al público que respete su privacidad, mientras las autoridades siguen reuniendo y analizando toda la información disponible. En conjunto, los informes del FBI y los exámenes forenses de apoyo subrayan el papel crítico de las grabaciones de vídeo, minuciosamente revisadas, y de las declaraciones corroboradas para reconstruir con precisión las últimas horas confirmadas de Anna, como parte de un esfuerzo continuo por determinar la verdad mediante procedimientos basados en la evidencia. Según los registros oficiales de la investigación del FBI y los informes de los analistas forenses de audio, entre aproximadamente las 22:00
y las 23:00 del 6 de noviembre de 2025, el hermano de 14 años de Anna Kipner, que se alojaba en el camarote contiguo, separado solo por un tabique delgado en el Carnival Horizon, declaró haber escuchado una serie de ruidos inquietantes que provenían del camarote de su hermana. El adolescente describió claramente haber oído una voz masculina gritando en voz alta: «¡Cállate de una maldita vez!», seguida de inmediato por el sonido de una silla pesada golpeando contra la pared, objetos cayendo y muebles siendo movidos con fuerza. Los investigadores confirmaron mediante los registros electrónicos de las tarjetas llave y las grabaciones de vigilancia del pasillo que en ese momento preciso solo había 2 personas documentadas dentro del camarote de Anna, la propia Anna, y un pasajero adulto de sexo masculino que había sido grabado entrando en la habitación a las 21:58 usando la tarjeta Cia Pass de la propia Anna, referenciada en el expediente del caso del FBI FA 1151107 Centros. Los especialistas forenses en audio del laboratorio del FBI en Cuántico emplearon software de análisis de frecuencia y modelos acústicos de la estructura interior del barco para determinar que los sonidos procedentes del camarote vecino podían transmitirse con claridad, a menudo amplificados, a través de las paredes delgadas y el sistema de ventilación interconectado. La declaración del hermano se ha mantenido coherente a lo largo de múltiples entrevistas por separado sin discrepancias, y coincide de manera precisa con los datos de las tarjetas llave, y con el vídeo del pasillo que muestran que ninguna otra persona entró o salió del camarote durante ese intervalo. La Oficina Federal de Investigación sigue examinando cualquier posible grabación ambiental conservada del sistema de alarma contra incendios del barco, o de micrófonos ambientales, al tiempo que contrasta esos hallazgos con el examen de la escena del crimen en el propio camarote, donde los investigadores documentaron un sofá que había sido desplazado con fuerza y marcas de impacto visibles en la pared. Toda la evidencia está siendo procesada de manera metódica e imparcial, basándose únicamente en pruebas físicas digitales y testimoniales corroboradas para establecer una secuencia precisa de los hechos durante esta hora crítica. El periodo comprendido aproximadamente entre las 23:00 del 6 de noviembre y las 03:00 del 7 de noviembre de 2025 ha sido designado por los analistas de cronología del FBI como la ventana primaria de apagón. En la investigación de Anna Kipner, se trata de un intervalo en el que no existe ningún registro visual o electrónico de actividad dentro o inmediatamente fuera del camarote 9461, en la cubierta 9 del Carnival Horizon. Como es habitual en prácticamente todos los cruceros, no se instalan cámaras de vigilancia dentro de los camarotes de pasajeros, ni en los balcones privados por razones de privacidad. Las grabaciones del pasillo de ambos corredores no muestran a ninguna persona entrando o saliendo del camarote 9461 durante estas 4 horas. Los registros electrónicos de la tarjeta llave que Carnival proporcionó a los investigadores federales dentro de las 48 horas posteriores al reporte reflejan igualmente que no hubo deslizamientos adicionales en esa puerta después del ingreso del pasajero masculino a las 21:58, ni ningún registro de salida, hasta el escaneo rutinario del personal de limpieza a la mañana siguiente. Los examinadores forenses del equipo de respuesta a evidencias del FBI señalaron que la ausencia de un registro de salida no es necesariamente inusual en ciertos barcos de Carnival, donde el sistema a veces registra únicamente los eventos de entrada en las puertas interiores de los camarotes. Sin embargo, la completa falta de movimiento humano en las cámaras, combinada con los sensores internos del barco, que no detectaron nuevas aperturas de la puerta, crea un vacío probatorio documentado que los investigadores han denominado el periodo silencioso. El procesamiento de la escena del crimen realizado después de que el barco atracara reveló varios elementos de evidencia física dentro del camarote, incluyendo muebles desplazados, material biológico, y rastros que actualmente están siendo objeto de análisis de ADN y serología en el laboratorio del FBI. Pero no existe ningún registro independiente que establezca la secuencia o el momento preciso de los acontecimientos durante esta ventana. Los equipos de informática forense continúan examinando las señales de los teléfonos móviles de los pasajeros, los registros de conexión Wi-Fi
y cualquier audio retenido del barco en áreas públicas cercanas para reducir las incertidumbres. Mientras los perfiladores conductuales contrastan la cronología establecida con las declaraciones de testigos y los hallazgos médicos, el FBI ha enfatizado que este apagón de 4 horas sigue siendo el punto central de la investigación federal en curso, con todos los esfuerzos analíticos dirigidos a reconstruir la actividad únicamente mediante evidencia científica y técnica. La ventana investigativa secundaria de 03 a 0600 del 7 de noviembre de 2025 ha recibido particular atención por parte del médico forense y de los patólogos forenses del FBI, porque coincide directamente con la fecha y hora estimada de la lesión documentada en el certificado de defunción oficial de Anna Kipner. El informe preliminar de la autopsia preparado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Broward y revisado por consultores forenses independientes, contratados por los investigadores federales, establece el 6 de noviembre de 2025 como la fecha de la lesión, indicando la hora precisa como indeterminada. Sin embargo, los hallazgos detallados del patólogo, incluyendo formación temprana de rigor mortis, patrones de lividez, temperatura corporal al momento del hallazgo y cambios microscópicos del tejido, produjeron un intervalo post-mortem refinado, que coincide principalmente con un trauma significativo ocurrido entre aproximadamente las 0200 y las 0500 hora del barco. Los agentes del FBI han señalado que esta ventana forense más estrecha cae completamente dentro del periodo de apagón previamente identificado y representa el intervalo que los investigadores consideran actualmente como el de mayor probabilidad para el incidente crítico. Los análisis histológicos, toxicológicos y biomecánicos en curso en el laboratorio del FBI en Cuántico continúan refinando estas estimaciones mientras los equipos de forencia digital contrastan los datos médicos con cualquier marca temporal recuperable del sistema del barco. Todas las conclusiones siguen basándose en la evidencia y están sujetas a revisión por pares, mientras la investigación federal avanza desde aproximadamente las 0600 hasta las 1100 del 7 de noviembre de 2025. La vigilancia del pasillo de la cubierta 9 y los registros electrónicos de la tarjeta llave confirmaron que el camarote 9461 permaneció completamente inalterado, sin aperturas de puertas, sin entradas o salidas, y sin actividad audible reportada por los pasajeros vecinos. Este intervalo de 5 horas de silencio absoluto ha sido documentado extensamente en los cronogramas del FBI como el periodo inmediatamente posterior al tiempo estimado de la lesión. El hermano de 14 años de Anna, que dormía en el camarote contiguo separado solo por una delgada pared interior, y a menos de 3 metros del lugar donde posteriormente se encontró el cuerpo de Anna, declaró a los investigadores que no escuchó absolutamente nada después del disturbio previo y durmió hasta la mañana. Los ingenieros acústicos contratados por el FBI confirmaron que una conversación normal, pasos o incluso movimientos moderados dentro del camarote 9471 habrían sido claramente audibles desde el camarote del hermano, lo que refuerza la conclusión de una quietud prolongada. Ningún miembro de la familia ni del personal intentó revisar cómo estaba Anna durante este intervalo, en concordancia con la idea familiar de que ella solía dormir hasta tarde, después de las actividades nocturnas. El personal de limpieza realizó únicamente una revisión exterior de la etiqueta no molestar alrededor de las 0930 y no intentó ingresar. Los sensores digitales de movimiento del crucero proporcionados posteriormente a los investigadores registraron 0 actividad en la puerta del camarote durante estas horas. Cuando finalmente se abrió la puerta a las 11:17 por un miembro de la familia, la escena fue procesada de inmediato por el equipo de respuesta a evidencias del FBI. Los patólogos forenses observaron que la temperatura del cadáver, la progresión del rigor mortis y la fijación de la lividez en el momento del hallazgo eran totalmente compatibles con la víctima permaneciendo inmóvil desde la ventana de lesión estimada, entre las 0200 y las 0500. El prolongado periodo de silencio y aislamiento se ha convertido en un elemento clave en la reconstrucción federal, utilizado tanto por los médicos forenses como por los analistas conductuales para establecer la cronología posterior al incidente con precisión científica.
A las 11:17 a.m. del 7 de noviembre de 2025, un miembro del servicio de limpieza del Carnival Horizon utilizó una llave maestra para entrar al camarote 947T1, después de no recibir respuesta tras múltiples toques a la puerta. Al levantar la colcha, el empleado descubrió los restos de Anna Keaptainer, colocados debajo de la cama envueltos parcialmente en una manta del camarote, y ocultos bajo un chaleco salvavidas, apilado junto con otras prendas de cama. El equipo de respuesta a evidencias del FBI que subió al barco pocas horas después de su atraque, documentó la escena con detalle y aseguró de inmediato el camarote para su procesamiento forense. Los examinadores de la escena del crimen y el médico forense del condado de Broward señalaron la completa ausencia de alteración en el área inmediata alrededor del lugar del hallazgo. No había muebles volcados, charcos de sangre, ni otros indicios típicos de una lucha prolongada, los cuales estaban limitados a zonas anteriores de la habitación. Esta separación espacial llevó a los analistas forenses a concluir que los restos probablemente fueron movidos tras el incidente hasta su posición final, una conclusión corroborada por evidencia de patrones de arrastre y transferencia de fibras que actualmente se examinan microscópicamente en el laboratorio del FBI. El intervalo entre el tiempo estimado de la lesión, aproximadamente entre las 0200 y las 0500, y el momento del hallazgo cerca de 8 horas después, representa el vacío probatorio más grande en la investigación federal. No existe cobertura de cámaras, registros de tarjetas llave, observaciones de testigos, ni huellas digitales durante este periodo. Los agentes del FBI y los perfiladores criminales han designado formalmente este lapso como la ventana crítica de vacío, enfatizando en informes internos que reconstruir con exactitud estas horas es esencial para establecer la secuencia, la intención y la oportunidad. Todos los análisis de laboratorio en curso, evidencia biológica de ADN, secuenciación textil y modelado espacial 3D avanzado, están siendo priorizados específicamente para esclarecer la actividad ocurrida durante este vacío. Hasta que esos resultados científicos estén finalizados y revisados por pares, los investigadores continúan subrayando que no se pueden extraer conclusiones definitivas y que el caso permanece centrado activamente en cerrar este vacío de 8 horas, utilizando únicamente métodos basados en evidencia. Respecto a las brechas ciegas en la seguridad del pasillo, según las directrices federales de seguridad marítima, bajo la Ley de Seguridad y Protección de Buques de Crucero, CVSSA, de 2010, embarcaciones como el Carnival Horizon mantienen extensos sistemas de vigilancia estimados en más de 10.000 cámaras distribuidas en áreas públicas, como pasillos, cubiertas, casinos y ascensores para ayudar en la documentación de incidentes y para el acceso de las fuerzas del orden durante investigaciones. Sin embargo, los camarotes privados y los balcones particulares están explícitamente excluidos de esta cobertura para proteger la privacidad de los pasajeros, tal como exigen las regulaciones de la Guardia Costera de EU y los estándares de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, CLIA. Los analistas forenses y los investigadores del FBI que revisan el caso de Anna Keaptainer han señalado que este diseño crea una limitación probatoria significativa, a menudo denominada zona ciega, donde las cámaras del pasillo proporcionan el único registro visual de entradas y salidas, pero no pueden capturar actividades internas, por lo que se depende de evidencia suplementaria, como registros de tarjetas llave y declaraciones de testigos. En la investigación Keaptainer, los equipos de respuesta a evidencias del FBI han enfatizado que la ausencia de monitoreo interior en los camarotes concuerda con las protecciones legales contra intrusiones no justificadas en espacios personales, una política basada en principios de la Cuarta Enmienda y del derecho marítimo internacional. Esta exclusión deliberada, aunque protege los derechos individuales, complica la reconstrucción cronológica en incidentes de acceso restringido, como se destaca en los informes de la GAO sobre la implementación de la CVSSA. Los protocolos forenses actuales compensan esta limitación integrando análisis digitales, estudios acústicos
y procesamiento detallado de la escena para cerrar estas brechas, garantizando que las investigaciones se mantengan basadas en evidencia sin comprometer los estándares de privacidad. Los equipos de informática forense del FBI y el personal de seguridad de Carnival revisaron conjuntamente todas las grabaciones del pasillo de la cubierta 9, captadas por múltiples cámaras de alta resolución, con campos de visión superpuestos, cubriendo el periodo desde las 18:00 del 6 de noviembre hasta el descubrimiento a la mañana siguiente. La cronología verificada presentada en los resúmenes oficiales de investigación muestra solo 2 movimientos relevantes en torno al camarote 9B471. A las 21:58, un pasajero adulto masculino queda registrado usando la tarjeta de Anna para entrar al camarote. No ocurre ninguna otra actividad en la puerta hasta la entrada del personal de limpieza a las 11:17 del día siguiente. La propia Anna nunca es vista saliendo del camarote después de su última aparición confirmada en el casino. Las cámaras del pasillo en ambos extremos del corredor, junto con las grabaciones del ascensor y de las escaleras, confirmaron que ningún individuo adicional, ni familiares, ni desconocidos, se acercó o accedió a la puerta durante todo el periodo nocturno. Las grabaciones activadas por movimiento y las secuencias continuas fueron preservadas en su formato original y autenticadas mediante valores hash, eliminando cualquier sugerencia de manipulación o brechas en la cobertura. Los investigadores han enfatizado repetidamente que aunque las grabaciones establecen de forma concluyente la presencia exclusiva de 2 personas dentro del camarote, después de las 21:58, y la ausencia de interferencia externa, no pueden revelar lo que ocurrió dentro una vez que la puerta se cerró. La reconstrucción forense, por lo tanto, depende por completo de fuentes de evidencia suplementaria, los registros de auditoría de las tarjetas, llave, el testimonio acústico del camarote adyacente, la evidencia física dentro del camarote, los muebles desplazados, el material biológico, las transferencias de rastros y los análisis de laboratorio en curso de textiles y secuenciación de ADN. La unidad de análisis conductual del FBI y el equipo de respuesta a evidencias continúan integrando estos puntos de datos para construir una secuencia basada en evidencia que permita esclarecer el periodo oculto tras la puerta cerrada. Las regulaciones de la industria de cruceros y los estándares de privacidad marítima de EU prohíben la grabación de audio en áreas de pasajeros incluidos pasillos y camarotes, salvo por sistemas limitados de emergencia como los canales de evacuación, por voz del sistema de alarma contra incendios, que solo se activan durante simulacros o incidentes reales. En consecuencia, el Carnival Horizon cuenta únicamente con vigilancia por vídeo en los espacios públicos y corredores, sin micrófonos ambientales, capaces de registrar conversaciones rutinarias o disturbios. En la investigación de Anna Kipner, esta limitación técnica significa que la voz masculina gritando «cállate de una maldita vez» y los posteriores sonidos de impactos de muebles reportados entre aproximadamente las 22:00 y las 23:00 existen únicamente en forma testimonial, específicamente en la declaración consistente sostenida a lo largo de múltiples entrevistas del hermano de 14 años de Anna en el camarote adyacente. Los ingenieros de audio forense del FBI en Quantico confirmaron que ningún sistema del barco retuvo grabaciones de ese periodo, y el modelado acústico independiente validó que tales sonidos podían transmitirse con claridad a través de las paredes delgadas. El relato del hermano ha sido tratado por tanto como la única y principal evidencia auditiva directa. Los investigadores han corroborado la fiabilidad de esta declaración mediante exámenes de polígrafo administrados con consentimiento parental y protocolos apropiados para menores, la ausencia de contradicciones internas en 6 entrevistas separadas, y la total alineación con los hallazgos físicos dentro del camarote sofá desplazado, marcas de impacto en la pared y evidencia de transferencia de rastros. La ausencia de audio objetivo sigue siendo una limitación probatoria notable, pero la práctica forense estándar acepta el testimonio acústico de un solo testigo bien corroborado, cuando está respaldado por evidencia física y cronológica, como es el caso aquí. Los investigadores del FBI confirmaron que todas las puertas de los camarotes del Carnival Horizon
incluido el 9D471, están equipadas con sistemas de tarjetas llave RFID que registran cada deslizamiento autorizado, fecha, hora, identificación de la tarjeta y número de puerta, todo ello almacenado en el servidor central de seguridad del barco. Estos registros se conservan entre 30 y 90 días bajo las directrices de CLIA y la Guardia Costera de EU, y se proporcionan rutinariamente a las fuerzas del orden durante investigaciones activas. En el caso de Anna Kepner, Carnival Corporation entregó la auditoría completa de tarjetas llave de los camarotes de la cubierta 9 al FBI dentro de las primeras 48 horas, como consta en los recibos de evidencia sellados y los formularios de cadena de custodia. Los datos muestran de manera concluyente que solo hubo un deslizamiento adicional después de las 21:58 del 6 de noviembre, la entrada del pasajero masculino usando la tarjeta de Ana, y que no hubo más aperturas autorizadas o no autorizadas hasta la entrada del personal de limpieza a la mañana siguiente. Aunque el registro detallado no ha sido hecho público en conformidad con las normas federales que protegen investigaciones en curso, y la privacidad conforme al 46 U.S.C. 3507 y la Ley de Privacidad, su contenido ha sido corroborado de manera independiente con la cronología del vídeo del pasillo, y ha sido descrito por los agentes del caso como plenamente consistente con la secuencia reconstruida de los hechos. Los examinadores forenses siguen cruzando las marcas de tiempo del registro con los metadatos de vídeo y con la evidencia física, tratándolo como un elemento fundamental en la reconstrucción basada en evidencia y no como un dato retenido. Según el inventario de entrega del FBI para el Carnival Horizon, presentado como el anexo 47B, en el expediente federal del caso, la embarcación opera aproximadamente entre 10.400 y 10.800 cámaras activas, de las cuales alrededor del 92% cubren áreas públicas de los pasajeros, casinos, piscinas, teatros, pasillos principales, escaleras y cubiertas exteriores. El 8 a 10% restante está clasificado por Carnival como cámaras de seguridad restringida o de uso exclusivo de la tripulación. Estas incluyen pasillos de servicios secundarios utilizados principalmente por el personal de limpieza y mantenimiento, vestíbulos restringidos de ascensores para tripulación, escaleras de emergencia normalmente cerradas al público, ciertas cámaras panorámicas de la cubierta 8, ubicadas directamente debajo de la cubierta 9, que monitorean estructura y cumplimiento de seguridad más que movimientos individuales, y estaciones de vigilancia del ala del puente y del control del motor, bajo la Cruise Vessel Security and Safety Act, CVSSA, y las regulaciones de la Organización Marítima Internacional IMO. Las líneas de cruceros deben preservar y entregar todas las grabaciones relevantes a las autoridades cuando se solicite, aunque no están obligadas a publicar un mapa público o un inventario en vivo de la ubicación de cada cámara, especialmente en zonas donde la privacidad de la tripulación o la seguridad operativa podrían verse comprometidas. En la investigación de Anna Kepner, el equipo de respuesta a evidencias del FBI, acompañado por inspectores de la Guardia Costera de EU, llevó a cabo una auditoría independiente de seguridad marítima, junto con 2 oficiales de seguridad corporativa de Carnival, realizando una inspección completa cubierta por cubierta entre el 8 y el 9 de noviembre de 2025, mientras el barco permanecía atracado en Port Everglades. Todas las fuentes de vídeo de zonas restringidas que pudieran haber captado movimiento hacia o desde la cubierta 9, incluidas las escaleras de servicio traseras, los ascensores de tripulación y las cámaras panorámicas de la cubierta 8, fueron identificadas, copiadas en su formato original de alta resolución y selladas bajo protocolos federales de cadena de custodia. Los agentes del caso han confirmado en múltiples informes que ninguna de estas grabaciones adicionales de zonas restringidas registró acceso alguno o salida de cualquier persona hacia el camarote 9461 o el corredor de pasajeros inmediato en la cubierta 9 durante el periodo crítico de la noche. La escalera de servicio más cercana al camarote, por ejemplo, permaneció sin uso entre las 20:00 del 6 de noviembre y las 12:00 del 7 de noviembre, como fue verificado tanto por las grabaciones activadas por movimiento
como por los registros de deslizamientos del personal. De manera similar, las cámaras panorámicas de la cubierta 8 mostraron únicamente actividad rutinaria durante la noche, sin ningún movimiento anómalo de pasajeros hacia los ascensores o las escaleras que conducen a la cubierta 9. Así, aunque la ubicación exacta de las cámaras de seguridad restringidas no se divulga al público, una práctica estándar en la industria respaldada por la Organización Marítima Internacional y los tribunales federales de EEUU. El registro investigativo estableció que todas las grabaciones restringidas potencialmente relevantes fueron recuperadas, analizadas y halladas plenamente coherentes con la cronología primaria del pasillo. Nadie distinto al individuo ya documentado entró o salió de los alrededores del camarote 9471 después de las 21:58. La ausencia de evidencia visual adicional en estas zonas refuerza en lugar de contradecir la reconstrucción forense existente. Según los datos más recientes disponibles públicamente del programa de reportes del FBI para delitos en cruceros exigido por la Cruise Vessel Security and Safety Act, CVSSA, de 2010, Carnival Cruise Line documentó 9 incidentes clasificados como SA y 3 adicionales como secuestro-kidnapping en toda su flota durante el periodo de 3 meses, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025. Ese periodo antecede al incidente de Anna K. Abteiner en el Carnival Horizon, por aproximadamente entre 30 y 90 días, dado que su caso ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 2025. Investigadores federales y analistas de seguridad marítima, incluyendo expertos del Centro Nacional de Especialización en Cruceros de la Guardia Costera de EEUU, revisaron estos reportes como parte de auditorías más amplias sobre los protocolos de seguridad a bordo, observando que aunque estos incidentes representan una fracción pequeña del volumen total de pasajeros, Carnival transportó más de 2.5 millones de huéspedes en el tercer trimestre de 2025. Destacan desafíos persistentes en el monitoreo en tiempo real y la respuesta rápida en embarcaciones de gran tamaño. Los equipos forenses del FBI subrayan que aunque la red de más de 10.000 cámaras de Carnival proporciona una cobertura sólida en espacios públicos, no puede anticipar ni documentar eventos en los camarotes privados, donde ocurren más del 95% de los asaltos reportados según datos agregados de la CVSSA entre 2020 y 2025. En la investigación de Kepner específicamente, los exámenes médicos preliminares no encontraron indicios de agresión sexual, y la causa de muerte se determinó como asfixia mecánica, no relacionada con esas categorías. No obstante, el grupo de incidentes previos ha motivado un escrutinio reforzado sobre la capacitación de la tripulación, los controles de acceso con tarjeta llave y los sistemas de notificación de emergencias en toda la flota. Los análisis en curso del Departamento de Seguridad Nacional DHS y de la Administración de Seguridad del Transporte TSA indican que si bien las cámaras ayudan en la reconstrucción posterior a un incidente, su eficacia preventiva es limitada sin sistemas integrados de detección de anomalías mediante IA, o sin un incremento en la densidad de patrullaje, recomendaciones que actualmente se revisan para la propuesta de reautorización de la CVSSA en 2026. Los investigadores enfatizan que estas estadísticas apuntan a mejoras sistémicas, no a culpas aisladas, garantizando avances impulsados por la evidencia para la seguridad de los pasajeros. Al sintetizar el marco investigativo del caso de Anna Kepner a bordo del Carnival Horizon, los informes federales y los análisis forenses subrayan una dependencia fundamental en la vigilancia externa y los registros digitales debido a la ausencia deliberada de monitoreo dentro de los camarotes. Como confirman la documentación del equipo de respuesta a evidencias del FBI y las auditorías de cumplimiento de la CVSSA, las más de 10.000 cámaras del barco, ubicadas exclusivamente en corredores públicos, ascensores y áreas comunes, proporcionaron la cronología visual principal, captando únicamente la entrada de 2 personas, Anna y su hermanastro, en el camarote 9471, alrededor de las 21:58 del 6 de noviembre de 2025, sin ninguna salida posterior, hasta el hallazgo a la mañana siguiente. Los registros de tarjetas llave, el modelado acústico de los sonidos del camarote adyacente
y el procesamiento de la escena, incluyendo muebles desplazados y rastros biológicos, sirven como complementos críticos. Pero la falta de imágenes interiores crea un abismo probatorio inherente para la ventana de vacío de 8 horas, entre las 23:00 y las 11:17, un periodo en el que no es posible ninguna observación directa de los hechos internos. Esta limitación estructural, alineada con las protecciones de privacidad de EU, bajo el 46 USC 3507, y con los estándares de la Organización Marítima Internacional, representa una vulnerabilidad investigativa profunda, como señalan las evaluaciones de la JAO sobre la implementación de la CBSSA, y como se refleja en el expediente del caso Kepner. Los analistas de cronología de la Unidad de Análisis Conductual del FBI han señalado este intervalo como una zona ciega perfecta, que complica la reconstrucción de la secuencia de la intención y de la actividad posterior al incidente, particularmente considerando los hallazgos preliminares de asfixia y la posición del cuerpo bajo la cama, lo que sugiere un posible movimiento sin evidencia visual corroborativa. Sin cerrar esta brecha mediante técnicas forenses avanzadas, ADN análisis de transferencia de fibras y modelado espacial 3D en el laboratorio del FBI en cuántico, la resolución del caso depende peligrosamente de flujos de datos indirectos, aumentando el riesgo de narrativas incompletas. El escrutinio federal en curso, incluyendo la correlación cruzada de metadatos de teléfonos móviles y polígrafo a testigos, busca mitigar estas limitaciones de manera metódica, priorizando la validación científica sobre la especulación para garantizar un cierre exhaustivo guiado por la evidencia. Causa probable. Bajo los estándares establecidos por la Cuarta Enmienda y las directrices federales de procesamiento penal, el FBI requiere causa probable definida como una probabilidad razonable, basada en la totalidad de los hechos que indique que un individuo específico cometió un delito antes de solicitar órdenes de arresto o presentar cargos formales en una investigación por muerte. En el caso Kepner, la vigilancia del pasillo y los datos de la tarjeta llave concluyen que solo un adulto y Ana estaban dentro del camarote 9471 durante la ventana crítica nocturna. Sin embargo, precedentes de la Corte Suprema Illinois, B.C. Gates, 1983, Maryland Pinto, Pringle 2003, y la política del Departamento de Justicia establecen que la mera presencia en el lugar donde ocurrió un crimen sin evidencia adicional, que corrobore agencia criminal, no satisface automáticamente la causa probable para delitos relacionados con homicidio. Por ello, los agentes del caso y el fiscal federal adjunto asignado han enfatizado la necesidad de vínculos forenses más sólidos, transferencia de rastros, secuenciación serológica, coincidencias de fibras textiles o evidencia biomecánica que relacione al sujeto con el mecanismo de la lesión, todo ello pendiente de los análisis acelerados de ADN táctil y rastros que realiza el laboratorio del FBI en cuántico. Los investigadores continúan clasificando el estado del caso como resolución excepcional, pendiente de confirmación forense, reconociendo que la evidencia visual disponible es legalmente insuficiente para justificar una acusación. La Oficina del Médico Forense del Condado de Broward emitió un certificado preliminar de defunción el 14 de noviembre de 2025, donde se establece que la causa fue asfixia mecánica y la manera de muerte fue homicidio cometido por otra persona S. Sin embargo, el protocolo completo de más de 40 páginas permanece sellado bajo el Estatuto de Florida 406.135 y el privilegio de investigación federal con solo hallazgos limitados divulgados a través de canales oficiales del FBI. Los detalles publicados confirman que la compresión manual fue el mecanismo primario e identifican hemorragias en conjuntivas y tejidos faciales, indicadores clásicos de obstrucción sostenida de la vía aérea. No se han autorizado detalles anatómicos histológicos o toxicológicos adicionales hasta que concluyan los análisis de laboratorio. Los patólogos forenses que asesoran a la Fiscalía de EU han subrayado que en un caso de homicidio por asfixia, la causa probable requiere mucho más que una clasificación genérica. Los fiscales suelen exigir mapeo preciso de contusiones y patrones similares
a ligaduras, lesiones defensivas como abrasiones unguiales, contragolpes, ADN ajeno encontrado bajo las uñas o en hisopados orales, transferencias microscópicas de fibras o células en el cuello, y análisis cuantitativo de marcas de presión para distinguir aplicación con una mano, ambas manos o antebrazo. Todos estos elementos están actualmente bajo procesamiento acelerado en las unidades de evidencia biológica y patología forense del laboratorio del FBI en Cuántico. Hasta que los resultados revisados por pares, especialmente los perfiles de ADN de baja copia, obtenidos de raspados de uñas y de hisopados de cuello, así como la datación histológica de capas de hematomas, estén disponibles, no se puede presentar una declaración jurada de cargos. La retención deliberada del informe completo es práctica estándar en investigaciones federales activas de muerte, para evitar la contaminación de la memoria de testigos y proteger la integridad de la cadena de custodia. Los agentes han reiterado que la ausencia de detalle forense público no refleja estancamiento investigativo, sino el umbral elevado de evidencia requerido para privar legalmente a un individuo de su libertad en un procesamiento por homicidio. El caso de Anna Kepner actualmente carece de cualquier testigo presencial directo del incidente fatal. El único testigo auditivo, su hermano de 14 años en el camarote adyacente, proporcionó un testimonio consistente, al oír un grito masculino fuerte, impactos de muebles, y un posterior silencio, pero nunca observó visualmente lo que ocurrió dentro del camarote 9471. El resto de los familiares y la tripulación estaban en otras partes del barco durante la ventana crítica entre la 0200 y la 0500. Los agentes del FBI y el fiscal federal asignado han clasificado formalmente la investigación como una en la que no existe testigo directo vivo ni grabación interior de video o audio. Esta postura probatoria otorga un peso extraordinario a las vías de evidencia indirecta y forense, corroboración acústica, patrones de alteración física en el camarote, evidencia de transferencia biológica y hallazgos completos de la autopsia aún pendientes. Los fiscales federales han enfatizado repetidamente en memorandos internos que sin una confesión o una vinculación forense concluyente, por ejemplo, ADN del perpetrador bajo las uñas de la víctima, patrones de lesiones coincidentes con la anatomía del sujeto o rastros únicos vinculados al sospechoso, la ausencia de un observador directo eleva significativamente el requisito para establecer causa probable más allá de la mera presencia en un camarote cerrado. Por ello, la investigación permanece en estatus activo de procesamiento forense hasta que los resultados de laboratorio puedan cerrar o resaltar la persistente brecha de ausencia de testigo directo. El hallazgo preliminar del médico forense del condado de Broward de asfixia mecánica por medios manuales indica que la lesión fatal fue producida por manos antebrazo o presión ejercida por el peso corporal. No hubo cuchillo, ligadura ni objeto externo involucrado. En términos forenses y legales, esto constituye un homicidio sin arma donde el cuerpo del perpetrador es el instrumento de muerte. Especialistas del FBI en crímenes violentos destacan que los casos de estrangulación manual presentan uno de los mayores desafíos probatorios en procesos por homicidio, porque no existe un arma física para recuperar o comparar. Las lesiones visibles suelen ser sutiles y pueden coincidir con presión consensuada o accidental. La transferencia de ADN suele ser bilateral, ADN de la víctima en el sospechoso y viceversa. Y la reconstrucción precisa de la colocación de las manos requiere modelado biomecánico avanzado y anatomía comparativa. Las condenas en este tipo de casos casi siempre dependen de una combinación de una línea temporal circunstancial sólida, lesiones defensivas que contengan ADN del sospechoso, patrones de moretones consistentes, con las dimensiones de las extremidades del sospechoso y/o una confesión. En la investigación Kepner, estos análisis en particular, el ADN de baja copia obtenido de hisopados de cuello, raspados de uñas, y el mapeo tridimensional de patrones de moretones, siguen pendientes en el laboratorio del FBI, hasta que esos resultados establezcan un vínculo fisiológico directo. La ausencia de un arma tradicional continúa complicando el camino hacia la causa probable y los cargos formales.
Dado que la única persona dentro del camarote 9461 es un menor de 17 años al momento del incidente, el FBI y la Fiscalía Federal operan bajo protocolos federales estrictos de justicia juvenil y precedentes de la Corte Suprema, Roper Vita Simmons Graham Miller, Buttes, Alabama. Toda entrevista, registro, arresto o decisión de imputación debe superar un escrutinio riguroso en cuanto a voluntariedad, notificación a los padres, adaptación de las advertencias Miranda para menores y proporcionalidad. Un solo error procesal como falta de presencia parental adecuada, presión indebida, ambiente coercitivo o identificación pública prematura puede resultar en la supresión de declaraciones, exclusión de evidencia física o incluso la desestimación total del caso. Por esta razón, el fiscal federal adjunto asignado ha exigido corroboración forense a prueba de fallos antes de presentar cualquier petición juvenil, lo que ha extendido considerablemente los tiempos de laboratorio. Los agentes del FBI han documentado cada salvaguarda específica para menores en tiempo real, coordinadores juveniles, separados, consultas parentales registradas, técnicas de entrevista apropiadas para la edad. Todo ello con el fin de proteger tanto la integridad de la investigación como la validez de cualquier juicio futuro. El prolongado litigio de custodia entre la madrastra de Anna y su padre biológico, caso del condado de Broward, 2023 DR XXX, ha creado importantes complicaciones procesales para la investigación federal paralela por homicidio. El 10 de noviembre de 2025, la abogada de la madrastra presentó mociones de emergencia en el Tribunal de Familia Estatal, solicitando una suspensión indefinida de todas las audiencias de custodia programadas y una amplia orden de silencio que prohibiera a las partes discutir cualquier asunto relacionado con los menores o con el crucero del 6 al 7 de noviembre. La jueza otorgó ambas solicitudes ex parte, citando el interés superior del menor y el posible perjuicio para la investigación federal. Aún más crítico, la misma presentación incluyó un subpoena duces tecum, exigiendo la producción de todos los informes del FBI, declaraciones de testigos, resúmenes forenses y materiales de autopsia relacionados con el menor, para ser usados en el procedimiento de modificación de custodia. La Fiscalía Federal se movió de inmediato para anular la orden bajo 28 CFR 16, 26 y el privilegio de archivos investigativos, argumentando que la divulgación prematura comprometería la investigación activa por homicidio y violaría las reglas de secreto del gran jurado. El 20 de noviembre, la jueza federal Denise M. Rodríguez emitió una orden de protección bloqueando la entrega de todos los documentos generados por el FBI al Tribunal Estatal hasta que el caso federal llegue a resolución o acusación formal. La orden también selló todo el expediente de mociones, bloqueando efectivamente resúmenes forenses, clave, transcripciones de entrevistas juveniles y reportes de laboratorio tanto para litigios civiles como para cualquier acceso público. Los agentes del FBI han señalado en comunicaciones internas que este estancamiento jurisdiccional ha retrasado ciertas coordinaciones con la oficina del médico forense, ya que algunos paquetes de evidencia ahora requieren autorizaciones judiciales adicionales, incluso para ser compartidos con peritos consultores. Se espera que el punto muerto persista hasta que se presenten cargos federales afirmando la primacía del caso penal, o hasta que el caso civil sea cerrado administrativamente. Pese a un conjunto sólido de evidencia circunstancial, presencia exclusiva en el camarote sellado, testimonio acústico corroborado de confrontación, señales de alteración física, hallazgos preliminares de asfixia y un vacío de 8 horas sin acceso. De terceros, el FBI y la Fiscalía Federal aún no han alcanzado el umbral legal constitucional y estatutario para presentar cargos federales juveniles en un caso de homicidio. La causa probable, la protección reforzada para menores bajo 18 USC 5031, y los mandatos de la Corte Suprema para una fiabilidad elevada en procesos juveniles de consecuencias de por vida exigen vinculación forense casi irrefutable, transferencia de ADN concluyente, patrones de lesiones coincidentes, o evidencia biomecánica comparable antes de poder detener o acusar al menor. Con los detalles completos de la autopsia, la secuenciación de ADN
y los resultados de rastros aún pendientes en Quantico. Los fiscales continúan clasificando el caso como activo, pero no listo para imputación. Este riguroso umbral legal, diseñado para prevenir una privación injusta de libertad, constituye en la actualidad el mayor obstáculo procesal para la resolución del caso, dejando incluso evidencia indirecta fuerte, como insuficiente para una acusación inmediata. Lo que el FBI no dice. La muerte de Anna Keap Tyner ocurrió aproximadamente a 42 millas náuticas al sureste de Great Stirrup Cay, Bahamas, más allá del límite territorial de 12 millas náuticas, clasificando el incidente como ocurrido en alta mar, bajo jurisdicción marítima internacional. Esta ubicación activa un complejo marco de investigación multiagencial, exigido tanto por la ley estadounidense como por convenios internacionales. La jurisdicción penal primaria recae en los Estados Unidos como estado de bandera del Carnival Horizon, registrado en Panamá, pero sujeto a la jurisdicción marítima y territorial especial de IE.U., según el 18 USC 7. Como el siguiente puerto de escala era Fort Lauderdale, un puerto estadounidense, el FBI quedó designado como la agencia principal de investigación, con plena autoridad, para abordar el barco, recolectar evidencia y presentar cargos federales. Sin embargo, deben coordinarse formalmente 3 entidades adicionales: el Servicio de Investigaciones de la Guardia Costera de EE.U., CGIS, que mantiene jurisdicción concurrente sobre todos los delitos cometidos en alta mar que involucren embarcaciones estadounidenses o con destino a EE.U., y que realiza la auditoría obligatoria de seguridad bajo la Cruise Vessel Security and Safety Act. Las autoridades bahameñas, incluida la Royal Bahamas Police Force, y la autoridad portuaria, que ejercen derechos limitados del estado de bandera a través de Panamá, y requieren notificación diplomática formal e intercambio de evidencia bajo las disposiciones de seguridad corporativa y asuntos legales de UNELSAR, que regulan los archivos de CCTV del barco, las bases de datos de tarjetas llave, los manifiestos de pasajeros y los registros de acceso de la tripulación, los cuales no pueden ser incautados sin consentimiento o una orden federal emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Florida. Y Carnival Corporate Security, responsable del acceso a registros internos y servidores restringidos. Los agentes del caso han documentado que esta coordinación tripartita ha introducido retrasos procesales inevitables, notas diplomáticas intercambiadas entre el 7 y el 12 de noviembre, protocolos conjuntos de recolección de evidencia con CGIS entre el 8 y el 10 de noviembre, y prolongadas negociaciones con los abogados externos de Carnival sobre la preservación y entrega de registros restringidos del servidor, resueltas únicamente después de una orden sellada bajo la regla 41, el 15 de noviembre. Cada paso requiere aprobaciones de cadena de custodia y cadena de mando para cumplir tanto con las normas probatorias estadounidenses como con los tratados marítimos internacionales. Expertos legales marítimos consultados por la Fiscalía Federal confirman que aunque el proceso es más lento que una investigación doméstica, esta supervisión escalonada es legalmente necesaria para garantizar la admisibilidad de la evidencia en un tribunal federal y prevenir desafíos jurisdiccionales posteriores, y los memorandos interagenciales utilizados en este caso están sirviendo ya como modelo para futuras investigaciones de muertes en alta mar. Debido a que la única persona de interés es un menor de 17 años, el FBI y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida han impuesto un protocolo de control de información inusualmente restrictivo, mucho más estricto que en investigaciones de muertes de adultos. Bajo las políticas federales de justicia juvenil del 18 US 5038, los precedentes de la Corte Suprema Galt, 1967, Miller Pinto, Alabama 2012, y las directrices del DOJ, los fiscales deben tomar medidas afirmativas para evitar publicidad prejudicial previa al juicio que ponga en riesgo la presunción estatutaria de rehabilitación y el derecho del menor a un tribunal imparcial. En consecuencia, el informe completo de autopsia, los resúmenes forenses detallados, las hojas de trabajo de ADN e incluso los diagramas redactados del médico forense han sido clasificados como confidenciales juveniles sensibles para las fuerzas del orden y sellados por orden judicial.
Solo los miembros autorizados del equipo de la Fiscalía, la defensa una vez nombrada, y consultores forenses específicamente aprobados, pueden acceder a los materiales, y los oficiales de asuntos públicos han sido instruidos a no divulgar hallazgos anatómicos ni específicos de lesiones más allá de la designación genérica de homicidio por asfixia mecánica. Los agentes del FBI y el fiscal adjunto han declarado en documentos sellados que este bloqueo de la autopsia es necesario para preservar la posibilidad de una adjudicación juvenil justa, o si el caso se transfiere a un tribunal de adultos, un jurado imparcial. Aunque retrasa la transparencia pública, esta postura protectora es obligatoria para salvaguardar los derechos constitucionales y estatutarios del menor durante las fases de investigación e imputación. A finales de noviembre, el laboratorio del FBI en Quantico continúa con el procesamiento acelerado de 5 piezas forenses críticas del camarote 9471, cada una designada como de alta prioridad en un caso de homicidio juvenil. Fibras del chaleco salvavidas y de la manta utilizadas para ocultar los restos que han sido sometidas a levantamiento con cinta y aspiración para recuperar ADN en trazas y material celular, con análisis STR y IDAI-STR de baja copia para determinar si hay células de piel o sudor de alguien distinto a Ana. Desarrollo de huellas latentes en múltiples superficies. Armazón de la cama-sofá, desplazado manija interior de la puerta y borde de la puerta del balcón mediante cianoacrilato y polvo magnético, recuperándose varias huellas completas y parciales ya ingresadas al sistema Next Generation para compararlas con el menor y con huellas de familiares y tripulación. Análisis de patrones de moretones mediante fotografía de alta resolución con luz alternativa y escaneo 3D de contusiones en el cuello, comparadas con moldes de silicona de las manos y medidas del antebrazo del sujeto, para evaluar configuración del agarre, una mano ambas manos, antebrazo y distribución de presión. Evidencia de arrastre, incluyendo direccionalidad microscópica de fibras, impresiones en la alfombra y rastros en la parte inferior del armazón de la cama, para reconstruir el movimiento del cuerpo tras el incidente. Y finalmente, modelos digitales en construcción por ingenieros biomecánicos del FBI para calcular vectores de fuerza y consistencia estatural. Los hisopados de cuello y los raspados de uñas recogidos durante la autopsia están siendo sometidos a secuenciación de ADN mitocondrial y nuclear, con especial atención a marcadores específicos masculinos y a la desconvolución de mezclas. Los informes de estado del laboratorio indican que los informes finales revisados por pares para las 5 líneas de trabajo están programados para completarse entre el 8 y el 18 de diciembre de 2025. La Fiscalía Federal ha informado al tribunal que no se tomará ninguna decisión de imputación, ya sea juvenil o en corte de adultos, hasta que estos resultados sean recibidos y verificados de manera independiente. Hasta entonces, la investigación permanece en un estado activo de espera forense. La oficina del FBI en Miami, con asistencia de la Unidad de Análisis Conductual 3 de Quantico, ha citado y recibido 3 categorías de registros sellados y del perfil histórico del menor investigado archivos del Departamento de Niños y Familias de Florida DCF. Todos los expedientes de dependencia entre 2018 y 2024, relacionados con el menor y su padre biológico, Thomas Hudson, incluidos 4 informes confirmados de disciplina física excesiva, fotografías de lesiones, planes de seguridad y evaluaciones psicológicas ordenadas durante los procesos de dependencia, registros psicológicos y psiquiátricos forenses correspondientes a las evaluaciones ordenadas por el tribunal en el caso de custodia del condado de Broward, entre 2023 y 2025. Expediente familiar 23 DRXXX, que contienen pruebas estandarizadas, MMPIA, encuesta de síntomas de trauma infantil, cuestionario de experiencias adversas en la niñez, entrevistas clínicas que diagnostican trastorno de adaptación con ansiedad, y notas terapéuticas documentando explosiones de ira desencadenadas por percepciones de rechazo, así como el expediente completo de la Corte de Familia, incluidas mociones de emergencia, planes de paternidad, informes de guardian ad litem
y hallazgos judiciales registrados que describen un entorno de coparentalidad altamente conflictivo y crónicamente litigioso. Estos materiales están siendo analizados por 2 psicólogos forenses certificados y un perfilador de la BAU-3 para evaluar la historia de trauma, la tolerancia al estrés, la impulsividad bajo presión y posible disociación postraumática. El memorando resultante de evidencia conductual previsto para mediados de diciembre de 2025 se utilizará únicamente para evaluar el estado mental del menor durante la ventana crítica y para informar decisiones sobre su posible certificación a corte de adultos, no como prueba directa de comisión. Todos los registros permanecen bajo sello protector según 18 USC 5038 y el Estatuto 39.132 de Florida. El casi absoluto silencio público del FBI en el caso de Anna Kapteiner es el resultado deliberado de 3 restricciones legales superpuestas la litigación paralela de custodia, donde el caso de modificación de custodia del condado de Broward, que involucra al mismo menor, permanece bajo una amplia orden de silencio, emitida el 10 de noviembre de 2025. Los estatutos de confidencialidad juvenil, dado que la única persona de interés tiene 17 años, por lo que 18 USC 5038 y las directrices del DOJ requieren una estricta no divulgación de la existencia o el contenido de cualquier registro o investigación juvenil sin autorización judicial, incluso confirmar pasos básicos de investigación. Por ejemplo, estamos esperando resultados de ADN. Podría interpretarse como identificación indirecta del menor. Y los protocolos federales de integridad investigativa, donde el fiscal federal adjunto ha clasificado el asunto como sellado en etapa preacusatoria bajo la norma local 88.9 del Distrito Sur de Florida y la Regla Federal de Procedimiento Penal 6 ITAFPUE. Hasta que los resultados forenses sean definitivos y se tome una decisión formal de imputación, cualquier divulgación prematura podría comprometer la memoria de testigos, invitar a impugnaciones de la defensa sobre la integridad de la evidencia, o desencadenar litigios sobre transferencia del caso. Por ello, asuntos públicos del FBI y la Fiscalía Federal han adoptado una respuesta uniforme. La investigación sigue activa. No se divulgará más información en este momento con el fin de proteger el proceso judicial y los derechos de todas las partes. Esta postura, aunque frustrante para el público y los medios, preserva tanto la viabilidad de un futuro procesamiento federal, como los procedimientos de custodia estatales paralelos. El prolongado silencio público del FBI no es indicio de inactividad o de falta de claridad investigativa, sino el resultado directo de restricciones legales obligatorias. Los estatutos federales de confidencialidad juvenil, bajo 18, USC 538, la orden de silencio del Tribunal Estatal en el caso de custodia, y la norma de sellado preacusatorio diseñada para proteger tanto los derechos del menor como la integridad de un eventual juicio. Los agentes y los fiscales conocen plenamente la cronología, las evidencias forenses y los registros psicológicos. Simplemente tienen prohibido por ley discutirlos hasta que los resultados de laboratorio estén finalizados y se tome una decisión formal de imputación. En este caso, el silencio no es ausencia de conocimiento, es disciplina legal para preservar la justicia. El caso dividido entre 2 familias. La familia paterna Kapteiner, encabezada por el padre biológico Thomas Kapteiner y los abuelos Barbara y Jeffrey, ha mantenido una posición pública coherente desde el 9 de noviembre de 2025. En múltiples declaraciones televisadas y comunicados escritos coordinados por un consejo de apoyo a víctimas, expresaron profundo dolor y conmoción por la muerte de Anna, al tiempo que manifestaron apoyo inequívoco para un procesamiento federal completo del menor que estuvo a solas con ella, en el camarote 9471. Thomas Kapteiner, en una entrevista ampliamente difundida el 15 de noviembre con WLG Local 10, declaró claramente: «Yo soy el padre de Anna primero. No estoy del lado de mi hijastro en esto. Sea lo que sea que demuestre la evidencia, él debe ser responsable ante la ley. Aquí no hay bandos, solo la verdad y justicia para mi hija». Los abuelos Bárbara y Jeff Mima y Peau
expresaron el mismo sentimiento en una declaración familiar preparada y leída frente al Tribunal Federal del Condado de Broward. Amábamos a ambos niños, pero nada puede devolvernos a Anna. Confiamos en que el FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos sigan la evidencia donde quiera que conduzca sin miedo ni favoritismos. Las declaraciones de impacto a la víctima presentadas ante la Fiscalía Federal documentan además la solicitud de la familia de ser informada sobre todos los avances forenses importantes y su disposición a testificar si el caso procede a un tribunal juvenil o de adultos. Los coordinadores de víctimas del FBI han confirmado que la parte paterna ha cooperado plenamente entregando teléfonos, computadoras y muestras adicionales de ADN de referencia, además de consentir la liberación de registros psicológicos relevantes de la Corte de Familia. Su postura no ha cambiado pese a presunta presión de ciertos familiares lejanos, subrayando su prioridad declarada de justicia para Anna, por encima de cualquier lealtad familiar, hacia el menor investigado. La familia Hudson, principalmente representada por Chantel Hudson, la madrastra de Anna y madre biológica del menor involucrado, se ha visto arrastrada a un torbellino legal paralelo, en medio de la investigación federal sobre la muerte de Anna, a bordo del Carnival Horizon. Registros judiciales de las disputas de custodia del condado de Broward. Caso 2023, DR-XXX, entre Hudson y su exesposo Thomas Hudson, revelan una prolongada y amarga batalla por las responsabilidades parentales de sus dos hijos menores, marcada por múltiples mociones de emergencia, evaluaciones psicológicas y acusaciones de inestabilidad emocional por ambas partes. En su petición de emergencia presentada el 10 de noviembre de 2025, Hudson citó explícitamente la extrema sensibilidad y gravedad de la investigación del FBI como fundamento para la suspensión indefinida de todas las audiencias, argumentando que continuar el proceso podría agravar el trauma de los menores y comprometer la defensa del joven en cualquier adjudicación futura. En una audiencia virtual el 20 de noviembre, Hudson invocó su derecho constitucional de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse, negándose a testificar sobre asuntos de custodia, para evitar intersección con la investigación federal sellada. Su abogada, citando la regla 12.407 de Derecho Familiar de Florida, obtuvo exitosamente una orden de silencio integral, que prohíbe a todas las partes discutir públicamente el caso, incluidas referencias al incidente del crucero, declaraciones de testigos o avances investigativos. Esta orden, extendida al menos hasta el 26 de enero, pretende proteger la privacidad de los niños y evitar publicidad perjudicial que pueda influir en los procedimientos de certificación juvenil bajo 18 USC, parágrafo 5032. Los coordinadores de víctimas del FBI y la Fiscalía Federal han señalado en documentos sellados que la parte Hudson ha brindado solo una cooperación limitada, muestras básicas de ADN de referencia y acceso a registros digitales previos al crucero, pero sin entrevistas voluntarias ni historiales psicológicos más allá de lo exigido por la Corte. Ningún miembro de la familia ha hecho declaraciones públicas sobre los informes confirmados del DCF acerca de la disciplina física ejercida anteriormente por Thomas Hudson, ni sobre las alegaciones de discordia familiar relacionadas con la custodia. Los investigadores interpretan esta reticencia como una postura legal estratégica, priorizando la protección de los derechos del menor sobre la colaboración activa. Aunque la orden de silencio protege efectivamente a la familia de la presión mediática, analistas conductuales consultados en el caso señalan que estas dinámicas son comunes en investigaciones intrafamiliares de alto conflicto, donde los enredos de custodia pueden retrasar el acceso a evidencia y complicar la corroboración de la línea temporal. Heather Wright, la madre biológica de Anna Keap Tyner, ha emergido como una figura destacada en la investigación federal sobre la muerte de su hija de 18 años, a bordo del Carnival Horizon, con declaraciones públicas que revelan capas de distanciamiento familiar y barreras procesales. Residente en Oklahoma desde el divorcio cuando Anna tenía 4 años, Wright describió en entrevistas con News Nation y Fox News Digital, entre el 22 y el 26 de noviembre de 2025, una relación limitada con su hija restringida a llamadas ocasionales en festivos y cumpleaños,
debido a lo que calificó como interferencia deliberada por parte de su exesposo Christopher Kip Tyner. Según ella, esta dinámica también se reflejó en los acontecimientos posteriores a la tragedia. Wright se enteró de la muerte de Anna no mediante notificación familiar ni contacto policial, sino a través de una búsqueda desesperada en Google el 8 de noviembre, después de no recibir respuesta a llamadas y revisiones de TikTok. Coordinadores de víctimas del FBI confirmaron en un informe sellado presentado el 25 de noviembre que el contacto inicial priorizó a los familiares inmediatos presentes en el crucero padre y madrastra, y que los datos de contacto de Wright se verificaron solo días después debido a complicaciones relacionadas con el caso de custodia. Wright también afirmó haber sido excluida del obituario en línea de Anna, inicialmente publicado sin su nombre y corregido posteriormente, y haber sido disuadida de asistir al servicio conmemorativo del 21 de noviembre en Temple Christian School en Titusville, Florida. Incluso aseguró que Kip Tyner la amenazó con arresto debido a años de manutención infantil, impaga, lo que la llevó a asistir de incógnito con peluca y tacones, tal como relató en su entrevista con Inside Edition. Kip Tyner negó estas afirmaciones al Daily Beast el 26 de noviembre, afirmando que Wright nunca fue invitada debido a su historial de no participación, y que tampoco se presentó acusándola de inventar detalles para generar simpatía. En cuanto al acceso a la investigación, Wright ha expresado repetidamente frustración por serle negados informes del FBI o resúmenes de la autopsia citando las restricciones del Estatuto de Florida 406-135, que limitan tales divulgaciones al pariente más próximo definido, en este caso, como la familia paterna custodial. Una presentación judicial del 24 de noviembre, en el caso paralelo de custodia del condado de Broward, hace referencia indirecta a este estancamiento, señalando la difusión limitada de información a familiares sin custodia para proteger los procedimientos juveniles. Los analistas conductuales que asesoran a la Fiscalía de los EU han documentado que las declaraciones de Wright son coherentes con un entorno de divorcio altamente conflictivo, donde la asimetría de información agrava el duelo, pero enfatizan que todos los aportes familiares están siendo integrados en el registro probatorio sin sesgos. Su activismo, incluyendo videos en TikTok, pidiendo transparencia, subraya su búsqueda de inclusión en el proceso, incluso mientras los protocolos federales priorizan la integridad de la cadena de custodia por encima de la equidad familiar inmediata. En la investigación de Anna, Kip Tyner Carnival Cruise Line ha cumplido estrictamente con sus protocolos corporativos de seguridad bajo la Cruise Vessel Security and Safety Act, CVSSA, de 2010, proporcionando al FBI acceso irrestricto a todas las grabaciones relevantes de vigilancia y a los registros de tarjetas llave del Carnival Horizon dentro de las 48 horas posteriores al regreso del barco a Port Miami, el 8 de noviembre de 2025. Estos materiales, incluyendo más de 0 horas de video del pasillo de la cubierta 9 y los registros electrónicos del camarote 9P471, permanecen completamente confidenciales y no han sido divulgados al público ni a la familia Kip Tyner, en conformidad con el privilegio federal de investigación, el 18 USC 3005 y la política de privacidad de Carnival limitan estrictamente la divulgación a las fuerzas del orden para evitar manipulación o violaciones de privacidad. Los agentes del FBI han confirmado en documentos sellados que los datos establecen una línea temporal clara de entradas y salidas, pero el acceso familiar está prohibido para mantener la integridad de la cadena de custodia durante la verificación forense cruzada en cuántico. Sumando a esta opacidad, la cobertura internacional de los medios se ha fragmentado en narrativas dispares, reflejando diferentes accesos a filtraciones estadounidenses y diferentes enfoques culturales. Medios estadounidenses como CNN y ABC News se centran en la declaración de homicidio por asfixia mecánica y en los conflictos de custodia familiar, recurriendo a documentos judiciales y revelaciones del médico forense. Publicaciones del Reino Unido como BBC y Daily Mail enfatizan el aterrador misterio del cuerpo oculto bajo la cama con tintes sensacionalistas
sobre la discordia familiar ensamblada y las vulnerabilidades de los cruceros, a menudo amplificando especulación no verificada de redes sociales. La cobertura italiana Il Messaggero Corriere della Sera recoge el ángulo de jurisdicción en aguas internacionales y las complicaciones de extradición entre EU y Bahamas, presentándolo como una advertencia para los turistas europeos en barcos con bandera estadounidense. Esta inconsistencia ha alimentado desinformación en línea con analistas conductuales, señalando que erosiona la confianza pública en el proceso federal. En última instancia, los guardianes de la divulgación forman una jerarquía multifacética. El FBI controla la mayor parte de los detalles investigativos bajo las directrices de justicia juvenil del DOJ y el 18 USC 5038, priorizando preservar evidencia sobre transparencia en casos donde hay menores implicados. Carnival administra la divulgación de datos brutos del barco, limitada estrictamente a citaciones. La abogada de la madrastra influye mediante órdenes de silencio en el caso de custodia del condado de Broward. La jueza de familia del mismo condado hace cumplir estos sellos bajo el Estatuto 39.132 de Florida. Y el Departamento de Niños y Familias restringe acceso a los registros psicológicos y de dependencia del menor. La Corte Federal del Distrito Sur de Florida supervisa cualquier orden protectora federal que cruce con las investigaciones. En conclusión, el caso Keap Tyner está atrapado por 6 capas entrelazadas de control de información, los sellos probatorios del FBI, los protocolos de datos de Carnival, las redacciones del Tribunal de Familia Estatal, los estatutos de confidencialidad del DCF, las protecciones federales para menores y los requerimientos de tratados marítimos internacionales. Cada capa protege la integridad procesal, previene prejuicios, contaminación o violaciones de derechos, pero en conjunto, frenan el progreso mientras las autorizaciones interagenciales y revisiones jurisdiccionales extienden los plazos de semanas a meses. Patólogos forenses y analistas de líneas temporales subrayan que aunque esta cautela garantiza la admisibilidad, amplifica inadvertidamente las narrativas externas, resaltando la tensión entre la deliberación de la justicia y la demanda pública de claridad en homicidios marítimos de alto perfil. Y finalmente, ¿son estos 6 vacíos la razón por la que nadie ha sido arrestado aún? ¿Qué ocurrió entre las 03 Stolero y las 11:17? ¿Quién decide qué hechos pueden salir a la luz? Todas las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Por favor, comenta abajo para que podamos hacer inferencias precisas que ayuden a resolver este caso. Una adolescente que supuestamente no se sentía bien se retira temprano de la cena. No regresa a las actividades, no vuelve a hablar con sus padres. Y sin embargo nadie va a verla. No esa noche, no a medianoche, no a las 2:00 am. ¿Por qué? Indiferencia, miedo. Un acuerdo silencioso para evitar el camarote, o alguien ya sabía que ella no saldría. ¿Qué pienso? ¿Fue su silencio accidental o intencional? Ocultar a una persona requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere conciencia. Esta nunca es la reacción de alguien que enfrenta una emergencia médica. Es la reacción de alguien que quiere retrasar el descubrimiento, de alguien que entra en pánico, de alguien que teme las consecuencias, o de alguien que intenta crear distancia entre sí mismo y lo ocurrido. También está el componente psicológico. Las personas que ocultan un cuerpo suelen experimentar culpa, miedo o shock. Pero también señala algo más: esto no fue un accidente. ¿Por qué creo que los restos fueron colocados debajo de la cama para retrasar el descubrimiento? Para evitar ser sorprendido todavía dentro de la habitación. Para hacer que la mañana pareciera normal. Un chaleco salvavidas no es un objeto que uno tomaría de manera natural. No está sobre la cama. No se usa como manta. Alguien tuvo que sacarlo deliberadamente. ¿Fue para cubrir ciertas áreas? ¿Para ocultar señales visibles que levantarían preguntas? ¿Para hacer que la escena pareciera menos alarmante a cualquiera que entrara al camarote? ¿O fue simplemente pánico tomando lo primero que tenía a la mano? ¿Cuál es tu teoría? ¿Pánico propósito? ¿O un intento de ocultar algo que los investigadores aún no han revelado? Al principio Ana no se sentía bien. Luego se fue a dormir temprano.
Luego estaba en el casino divirtiéndose. Al principio los hermanos eran muy cercanos. Luego de pronto apenas hablaban. Al principio se dijo que los dos chicos estaban en el camarote. Luego solo uno aparece en cámara. Cuando las declaraciones cambian, los investigadores buscan los motivos detrás de esa reescritura. ¿Es confusión, miedo, presión dentro de la familia o un intento coordinado de proteger a alguien? ¿Por qué crees que cambiaron sus historias? ¿Fue pánico? ¿Fue culpa? ¿O algo más intencional? A medida que la investigación se profundiza, llegamos a un punto en el que la evidencia dentro del camarote ya no es el único misterio. Lo que rodea al caso, el silencio, las barreras legales, las voces contradictorias, se vuelve tan importante como lo que ocurrió entre esas 4 paredes. Y así entramos en las 3 preguntas finales, las que dictarán si la verdad llegará alguna vez a la luz del día, o si permanecerá atrapada en el mar para siempre.